Feminismo. Em, ¿Alguien sabe cuál es el lema de este aniversario? Afirmando la familia en tiempo de ideologías, ¿no? Más de uno se ha debido preguntar por qué hablamos de estos temas y por qué no se habla de drogadicción, de alcoholismo, de asesinatos, de violaciones que se ven a diario en nuestra sociedad. ¿Por qué hablamos de estos temas? Lo que sucede, hermanos, es que en este tiempo el tema del feminismo, la ideología de género, la homosexualidad está tomando un tinte político. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas personas están a favor de esto y están defendiendo esto para obtener votos. Y eso involucra a toda nuestra sociedad. E involucra a los cristianos también. Nadie está ahorita peleando por los derechos de drogarse, o hay alguien. Nadie está peleando ahorita por los derechos de beber todos los días. Nadie está peleando por los derechos de violar como él quiera. Pero sí hay muchos que están peleando por el derecho al aborto, al matrimonio homosexual. Y el tema que voy a tratar hoy tiene que ver con la homosexualidad y el matrimonio igualitario, como se le llama, o como se le quiere llamar al matrimonio homosexual. Y nosotros como cristianos debemos estar preparados, porque la palabra dice que contendamos ardientemente por la fe y que estemos preparados siempre para dar razón de nuestra fe. Y más de uno se va a encontrar en algún momento con alguna persona que esté defendiendo este tipo de ideología y nosotros tenemos que responder a ello. Ok. Hay tres maneras en que la sociedad ha respondido al tema de la homosexualidad. Una es ignorando el tema, la segunda es de una manera homofóbica, rechazando y odiando a los homosexuales, y la tercera es apoyando este tipo de ideologías. El ignorar y la manera homofóbica en que se reacciona no es una manera madura de ver este tema. Y la palabra de Dios condena este tipo de actitudes y el tema de la homosexualidad. Y como cristianos debemos aferrarnos a la palabra en cuanto a estos temas. Abrazar y estimular la homosexualidad no es un tema consistente con el cristianismo, con lo que dice la palabra. Y esto también se ha metido a las iglesias. Hay muchas iglesias que están aprobando el tema de la homosexualidad para no perder adeptos. No he conocido alguna iglesia aquí en Bolivia que haya eso, pero hay en otros países del mundo, como en Estados Unidos, que son más conocidas las noticias, en el que hay iglesias de homosexuales, donde se tuercen las escrituras para aprobar ese tipo de inclinaciones, que no son bíblicas. Ahora, ¿cómo surge la homosexualidad? Hay varios factores, pero hay algo que aclarar. La homosexualidad no es algo con lo que se nace. Nadie nace homosexual. Por mucho tiempo los homosexuales han querido de alguna manera que la ciencia apruebe su conducta y diga que es algo de nacimiento. Entonces ahora, como la ciencia ha demostrado, a partir del momento en que se hizo la investigación del genoma humano, que muchos han debido escuchar de los cromosomas XX y los cromosomas XY, que determinan quién es hombre y quién es mujer, no se ha encontrado un gen que sea homosexual, que sea intermedio. Entonces, a partir de esto, los homosexuales no pueden defender su postura. Entonces, en estos tiempos ha aparecido la ideología de género que dice, no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con cómo me autopercibo yo. Algo subjetivo tiene que ver con lo que cada uno decide qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, si yo me autopercibo mujer siendo hombre, eso es lo que soy. Si yo me autopercibo hombre siendo mujer, eso es lo que soy. Si yo me autopercibo perro siendo ser humano, eso es lo que soy. Y eso es lo que está implementando la ideología de género. Según los estudios psicológicos y médicos, no voy a abordar, no hay mucho tiempo para abordar todo lo que tiene que ver con este tema, pero les animo, hermanos, a buscar referentes que nos puedan guiar sobre este tema. Hay un pastor y médico, Miguel Núñez, también puedes buscar al pastor Sugel Michelén, y también
Hay unas personas bien conocidas que son politólogos y abogados que hablan sobre estos temas desde un ámbito político y por qué es que esto ha salido a la luz, que son Agustín Laje y Nicolás Márquez, que es importante que nosotros como cristianos nos informemos acerca de estos temas. Aquí esta prédica, la de ayer y la de hoy, no va a copar todo lo necesario que usted necesita para responder en base en esto. Y muy importante es el estudio de la palabra también, porque si usted simplemente lee lo que dicen estas personas o los estudios, de nada le va a servir si usted no tiene base bíblica para responder a esto, porque la palabra de Dios es la que transforma. Una de las razones para que una persona sea homosexual es la falta de figura paterna. Cuando no hay una figura paterna, hay disfunción en la familia. Puede ser que el niño que crece solo con una madre, al ver que su madre hace todo y lo trata con cariño y de una manera u otra, puede tener esa tendencia a una inclinación homosexual. Lo mismo con el tema de las mujeres. Hay madres que son solteras y si hay aquí alguna madre soltera y que tiene hijos y hijas, les aconsejo que no hablen mal de los padres de sus hijos, porque eso hace ver que todos los hombres son iguales, todos los hombres son maltratadores, todos los hombres dejan a sus mujeres y no es así. La palabra de Dios, cuando transforma la vida de un hombre y de una mujer, hace que ese hombre y esa mujer ame a Dios por sobre todas las cosas y todas las cosas estén en su lugar. Entonces, cuando se cría una niña con una madre que está todo el tiempo hablando mal de su padre y que los hombres no sirven y ella va viendo ese patrón en su familia y ve que su madre es la superhéroe y que su padre no hizo nada y con todo el mensaje que le está dando el mensaje de que los hombres no sirven. Entonces, ¿qué mejor para compartir mi vida con una mujer que con un hombre que fue el ejemplo que tuve de mi padre? Eso puede predisponer a que esa niña en un futuro sea lesbiana, sea homosexual. Otra cosa es maltrato por parte del padre, especialmente con las niñas. Si es que tuvo un padre maltratador, su inclinación puede ser al ver el odio por parte de su padre, el enojo por parte de su padre, el maltrato por parte de su padre, su inclinación sea hacia las mujeres. Niños criados por homosexuales, lo mismo que nosotros vemos donde dice la palabra que Dios visitará la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No habla de maldiciones generacionales. Supónganse y vengan esto, ¿por qué dice tercera y cuarta generación? Porque nosotros es más probable que veamos tal vez hasta nuestro tatarabuelo y vamos a ver su ejemplo. Y entonces ese ejemplo que recibamos va a hacer que nosotros tengamos un patrón de conducta también. Padres que son alcohólicos o abuelos que son alcohólicos engendran y crían hijos que en un futuro pueden ser alcohólicos. Lo mismo con la drogadicción y ahora con el tema de la homosexualidad. Si lo ve el niño o la niña como algo normal desde niño, desde su infancia, va a tener una predisposición a la homosexualidad, porque eso es lo que le enseñaron y eso es lo que vio. También niños que han sufrido abuso sexual son patrones que pueden predisponer a que alguien sea homosexual. Y por último, también los estilos de crianza. La manera en que se cría a los niños, por eso es importante que nosotros como padres les enseñemos todo el consejo de Dios a nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con la conducta que ellos deben tener delante de Dios y predicarles el Evangelio, que es el Evangelio lo único que puede transformar sus vidas. Ahora, esto no quiere decir que estos niños que se han criado en estos ambientes sí o sí van a ser homosexuales, sino que tienen una predisposición a esto. Es como que yo tenga mi carro ahí todo sucio, tenga agua y jabón y todo los implementos que necesito para la limpieza, pero al fin y al cabo, si yo no agarro la esponja y empiezo a lavar mi auto, no voy a lavar mi auto, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con los niños que se crían en estos ambientes. Ellos tienen la decisión en adultos de ser o no ser homosexuales. ¿A qué me voy con esto? Que la orientación sexual es una decisión. Así como las personas que deciden ser drogadictas, las personas que deciden ser alcohólicas, que pueden echarle la culpa a sus padres, pueden echarle la culpa a la sociedad, pero al fin y al cabo son ellos los que han tomado esa decisión. Yo no me he criado en una familia normal, diría yo. Mi padre vivía en un lado, mi madre en otro lado. Mi madre nunca habló mal de mi padre y
lo vi como algo normal, nunca me sentí mal de que no estén juntos mis padres, pero eso no predispuso a que yo tenga una o cierta conducta. Ahora yo estoy casado y tengo una sola esposa y tengo mi hija y no estamos viviendo de la misma manera en que han vivido mis padres. Entonces, eso quiere decir que al fin y al cabo la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Y la orientación a la homosexualidad, la decisión de ser homosexual, cada uno la toma. Y no puede echarle la culpa a la sociedad y no puede echarle la culpa al nacimiento que tuvo, que yo nací homosexual, no existe tal cosa. Ahora es importante ver qué está sucediendo en nuestra sociedad con respecto a la agenda homosexual. Hay un libro en inglés que se llama, en español, Acondicionamiento de los Estados Unidos Heterosexuales, de Marshall Kirk y Hunter Mattson. Este libro fue escrito hace mucho tiempo y más o menos nos muestra en unos 3 puntos cómo es que la agenda homosexual se ha estado metiendo a la sociedad. Hay 3 cosas importantes que este libro está orientado hacia los homosexuales, o sea, a favor de los homosexuales. Y le está dando unas pautas que deben seguir los homosexuales y las personas que están a favor de todo esto. Dice, en el primer punto dice qué es lo que deben hacer. Se debe hablar de los homosexuales y la homosexualidad tan fuerte y tan frecuentemente como sea posible. Eso es lo que está sucediendo ahorita en nuestra sociedad. ¿Cuál es el fin de esto, de hablar frecuentemente y tan fuerte como sea posible? Que se tome como si fuera algo normal. Entonces, como escuchamos y hablamos y vemos constantemente, entonces es algo normal. Ese es el propósito. Segundo punto dice, retrate a los homosexuales como víctimas, no como desafiantes retadores. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos a alguien que ha sido víctima de algo? Nos inclinamos hacia esa persona, ¿no es cierto? Y eso es lo que están buscando los homosexuales al mostrarse como si fueran víctimas de la sociedad, de la discriminación y que nadie los apoya y que todos lo odian. Que en realidad no es así. Hay personas que son verdaderamente homofóbicas y odiadoras de los homosexuales, pero por lo común nadie es así. Es lo que vemos en nuestra sociedad. No he visto a alguien, al menos aquí en lo que he estado viviendo aquí en Santa Cruz, desde mis 15 años, ya unos 11 años que vivo en Santa Cruz, no he visto a nadie que esté dirigiéndose a los homosexuales de una manera ofensiva y de odio. Pero sí hay personas que han buscado de alguna manera que ellos entren en razón, pero tampoco lo han hecho de una manera de odio. Pero eso es lo que están haciendo ver. Cuando usted habla de un homosexual y le dicen no es correcto, homofóbico, que usted está mal, que usted odia a los homosexuales, pero simplemente no está dando una simple opinión. Y el tercer punto que dice en este libro es que los homosexuales aparenten ser buenos y que sus víctimas aparenten ser malos. Estos 3 puntos son importantes que se cumplan para ellos, para que su agenda sea válida, para que se apruebe su conducta y más allá de ello se apruebe el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario como los llaman y que se apruebe la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Ese es el fin que ellos quieren. Este punto 3 que dice que ellos aparenten ser buenos y que sus víctimas aparenten ser malos se muestra especialmente muy normales. He visto programas, por ejemplo, donde se pone un pastor que es muy ofensivo en sus palabras y en eso muchos cristianos a veces hemos cometido el error de dirigirnos hacia los homosexuales de una manera que los odia a ellos y no en amor. Y eso es un pecado del cual debemos arrepentirnos nosotros. Porque de la misma manera en que nos acercamos a un drogadicto, a un alcohólico, debemos acercarnos a un homosexual con amor, predicarles el evangelio, mostrarles que están en error, pero en amor. He visto yo mismo, hay un pastor que es chileno, que lo invitaron a un programa y el programa era dirigido por un homosexual. Y este homosexual se mostraba bien, o sea, calmado, tímido, y lo iba a entrevistar a él. Va y se sienta a su lugar y este pastor agarra una bandera del arco iris, que es la que usan los homosexuales, y se la pone como para su tapete, para poner sus pies.
Eso no es la actitud de un cristiano, hermano. Este pastor, sabe, con esa actitud hizo que lo voten del programa, pudiendo haber estado entrando con una actitud de amor, una actitud con cordura en ese lugar y hablar lo que corresponde como un pastor, hablar la palabra de Dios. Pudo haber usado ese programa para que todos los teleaudientes, los televidentes, puedan escuchar la palabra de Dios, pero perdió esa oportunidad con esa actitud. Pero lejos de la actitud de este pastor, eso es lo que buscan los homosexuales, mostrar que las personas que están en contra de la homosexualidad o de su agenda son los malos y ellos son víctimas. Y esa es la idea de esto. Si continúa, hermanos, el avance de esta agenda homosexual nos llevará al hundimiento como sociedad. ¿Qué sucede? Se escucha muy a menudo, no te metas, es su problema de ellos, déjalos que hagan su vida. Total, a vos no te hacen nada, no hay ningún problema, déjalos que ellos se casen si quieren, que sea legal y el que tomen niños, ¿a vos en qué te afecta eso? Tomemos esta analogía que hizo un pastor que estuve escuchando mientras investigaba, que está en un libro. Imagínense que dos personas están yendo en un bote, una en un lado y otra en el otro lado. Y el uno decide, oye, voy a hacer un hueco en este lado de mi bote, pero no hagas, no vamos a hundir. No, pero vos, allá está tu lugar y acá está mi lugar. Yo no me meto con tu lugar y yo me quedo aquí en mi lugar y yo hago mi hoyo. Obviamente que si hace su hoyo se van a hundir los dos, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Y por eso no tenemos que actuar como una actitud de no me importa esto, que hagan ellos lo que quieran, porque esto tiene que ver con la familia, no es simplemente una unión, tiene que ver con el diseño establecido por Dios y eso vamos a verlo al final, qué dice la Biblia acerca de todo esto. Ahora vamos a ver unas estadísticas que vamos a comparar cómo el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual, estos son simplemente estadísticas. No quiere decir que todas las parejas homosexuales son iguales y todas las parejas heterosexuales son iguales, sino qué es lo común, qué es lo que sucede normalmente. En cuanto a la duración de una relación, según el censo en línea de gays y lesbianas en el año 2003 y 2004, de 7.862 homosexuales, no es una cantidad pequeña, 7.862 homosexuales. Comprometidos, o sea, homosexuales que vivían juntos y estaban comprometidos, el 15% tiene una relación de 12 años de duración como máximo. El 15%, el resto, el 85% no. Ahora, veamos esta misma pregunta con respecto al matrimonio heterosexual. Dice que según el Centro Nacional de Estadística de Salud en Estados Unidos en el año 2001, unos 2 años antes de la estadística que leí, de los matrimonios heterosexuales, el 66% duran 10 años o más. Y de esos, el 50% duran más de 20 años. No, o sea, es imposible que algo que ha nacido de manera disfuncional sea algo funcional, sea algo que dure. Ese es el problema, lo que está sucediendo. Y eso es lo que va a acarrear el hecho que aquí mismo en Bolivia llegue todo esto. Saben, hermanos, dice que en Canadá se prohíbe el hablar de la homosexualidad. Está prohibido, está pernado por ley. Usted puede ir a la cárcel a hablar en contra de la homosexualidad. Cuando nosotros permitimos que todo esto suceda, le damos carta abierta a que aparezcan otro tipo de uniones también. Y esto no se va a frenar. Imagínense, hermanos, hay un ejemplo de una señora en Nueva York con una pareja de homosexuales, vive con una pareja homosexuales, o sea, son 3. La familia son 3 personas, la mujer y 2 homosexuales. Los homosexuales van a trabajar, son psiquiatras, y la señora se queda en la casa y tienen 3 hijos. Tienen 3 hijos. Y esos 3 hijos son de la relación, o sea, biológicamente los hijos se relacionan con ella,
y se relacionan con uno de los dos padres. Y no se queda solo ahí. Cuando ellos se casaron, hay carta abierta de que ella tiene inclinación al homosexual, es lesbiana, pueda tener otra pareja, entonces ya serían 4 personas. Y esto puede seguir, o sea, ahora, ¿y por qué no pueden ser 3 mujeres y un hombre? 2 mujeres, 2 hombres. ¿Por qué no pueden ser 4 hombres o 4 mujeres? Todo esto da carta abierta que un mundo de ideas pueda salir el hombre y tenga libertad de hacer lo que quiera. Y si yo mañana decido casarme con mi perra, o sea, fuera de broma, hermano, suena chistoso, pero eso está ocurriendo con la sociedad. Eso está ocurriendo con la sociedad. Ustedes pueden ver en YouTube personas que ahorita personas transespecies, y hay un señor que se cree dálmata, hay una señora que se cree dragón y se está haciendo inserciones, que fue criada por serpientes y cosas así, cosas raras. Y esas son cosas reales en la sociedad. Parece de ciencia ficción, pero está ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros damos carta abierta a todas estas cosas, o sea, empezando por el matrimonio homosexual, estamos dando carta abierta a una infinidad de cosas que pueden darse en la sociedad. Seguimos con las estadísticas. Habilidad de mantenerse monógamo, o sea que tiene una sola pareja. Y hay varias estadísticas con respecto a la homosexualidad. Dice la revista AIDS, una revista dedicada al estudio de la población homosexual. Reporta que los hombres homosexuales con una pareja estable tenían un promedio de 8 parejas por año. 8 parejas por año. O sea, una persona que tiene a su pareja establecida tiene un promedio de 8 parejas por año, un hombre homosexual. La revista homosexual Henry encontró que el 24% de los encuestados habían reportado tener más de 100 parejas sexuales en su vida. El 24%, más de 100 parejas sexuales en su vida. Imagínense eso. Cuando hubo la epidemia del VIH-Sida, cuando empezó en los años 80, creo que es en Estados Unidos, en San Francisco y en Nueva York se hizo unos estudios, que hasta este momento casi nadie habla de esos estudios que se hizo en ese tiempo con respecto al VIH. Dice así en las estadísticas, se saca de aquí, que la revista Journal, en español, Investigación de Sexo, publicó una investigación basada en más de 2.000 homosexuales mayores, o sea, ya bien adultos, casi al final de sus días. La mayoría reporta que de 101 a 500 parejas sexuales en su vida. Y no queda ahí. Del 12,2 al 15,7% tuvieron de 1 a 1.000 parejas sexuales en su vida. Este mismo 10,2% y 15,7% reportaron tener más de 1.000 parejas sexuales, más de 2.000 parejas sexuales en su vida. ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que arrojan estas estadísticas? No son simplemente números. Que la comunidad homosexual es altamente promiscua. No hay freno en ellos. Y algo más que recalcar es que en nuestro tiempo ya no se usa mucho la palabra promiscuo. Es algo normal que vemos. Y hay un nuevo término que disfraza el pecado. Y muchas veces nosotros usamos términos para disfrazar el pecado, que se llama la monogamia serial. El monógamo serial. ¿Qué significa esto? Yo soy monógamo, o sea, tengo una sola pareja. Y no tengo 2 ni 3 a la vez. O sea, puedo tener en este año tengo mi pareja, al siguiente año cambio otra, y al siguiente otra, después unos 5 meses más tengo otra, pero yo soy monógamo. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estuve con esas parejas, no tuve otra pareja. Pretendiendo burlar a Dios. Eso es lo que nosotros buscamos con el pecado muchas veces. Buscamos maneras o craneamos ideas en las que el pecado no parezca pecado. Pero esta idea
de la idea de la monogamia serial es promiscuidad. Sea que las tengas todas las parejas al mismo tiempo, o la tengas una después y otra, sos promiscuo. Ahora, ¿qué ocurre? Es importante ver qué ocurre en los países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual. Es importante que veamos este tema de las estadísticas porque, perdón, es algo por lo que están luchando hoy los homosexuales. Y aquí en Bolivia ya se ha logrado algo de eso. Y luego de que les dé estas estadísticas voy a hablarles sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Dice que en Estados Unidos, en el primer estado donde se legalizó en Estados Unidos el matrimonio homosexual, después de su aprobación, solo el 21% de las parejas homosexuales han decidido casarse legalmente. Solo el 21%. Imagínense toda una lucha, una pelea para que aprueben el matrimonio igualitario y solo el 21% de los homosexuales decidan casarse. Y ni qué decir de países como Holanda y Suecia, que ya ha sido aprobado hace mucho tiempo. Solo el 2,1 y 2,8% respectivamente de las parejas homosexuales han decidido casarse legalmente. O sea, ¿qué están buscando? O sea, si no se van a casar, ¿por qué buscan eso? Las estadísticas muestran que todo esto no es concebible, no debe ser así. ¿Y saben qué? Las estadísticas dicen que los homosexuales son propensos también a la violencia intrafamiliar. Y a pesar de todas estas estadísticas que podemos ver, estudios que se han hecho, los gobiernos hacen oídos sordos a todo lo que se ve. Lo que están buscando es simplemente normalizar su patrón de conducta, nada más. Porque si decimos, ay, puedo casarme, entonces quiere decir que lo que yo estoy haciendo es normal. Y la sociedad por todas las épocas siempre ha dicho que la homosexualidad no es algo normal, no es algo natural. No es natural que a mí me guste un hombre o que a una mujer le guste otra mujer, no es natural. Si quiere, saquemos la Biblia de lado como quieren muchos, pero ¿a quién se le mete en la cabeza que la madre naturaleza va a crear un ser que no se va a reproducir? Incluso los hermafroditos en la naturaleza pueden reproducirse, pero no es algo normal, no es algo normal la homosexualidad. No es solamente legalizar, todo esto acarrea patrones disfuncionales de promiscuidad y un tema de salud pública, puesto que todo esto acarrea enfermedades. Y eso lo vimos en las estadísticas que estamos viendo en este momento. Por eso es que en la comunidad homosexual la mayoría de las personas tienen el síndrome del VIH, el SIDA, por este tema de la promiscuidad. Y es importante, hermanos, que veamos también el tema de la diferencia que hay entre un hombre y una mujer, que no es lo mismo. Bueno, los dos hombres y uno actúa como mujer y el otro como hombre, y lo mismo con la mujer, uno actúa como hombre y el otro como mujer. Pero fisiológicamente y biológicamente el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Los niños necesitan padre y madre para un desarrollo emocional saludable. La madre frecuentemente es la figura de amor y de cariño tierno. Y el padre es el que da seguridad y aprobación al niño. Estas dos figuras, el padre y la madre, fueron diseñados por Dios de manera distinta, fisiológica, biológica y emocionalmente, para proveer cosas y hacer cosas que el uno y el otro no pueden hacer. Hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no puede hacer. Digan lo que digan las feministas, que todos somos iguales y que pueden hacer. Y hay cosas que las mujeres pueden hacer que el hombre no puede hacer. Y así lo diseñó Dios. El cerebro de una mujer
y el de un hombre no son iguales, y esto no tiene que ver con inteligencia. Hay una división, no sé si han visto los dibujos del cerebro, hay una división al medio. Esta división está unida por algo llamado el cuerpo calloso. Y en esta división, el cerebro de la mujer tiene, en esa unión, 40% más de fibras conectivas entre una mitad y la otra, a diferencia de los hombres. Eso explica por qué una mujer puede hacer 3, 4, 5 cosas a la vez y el hombre solo una. Aunque parezca chistoso. Esa es la realidad. Y mi esposa puede dar fe de eso. Que yo estoy tan concentrado en una cosa y yo sé que a muchos hombres les ha pasado que se olvidan de todo. Tomemos este ejemplo, imaginémoslo, la mamá y el papá trabajan y tienen a su hijo pequeño en la casa. La mamá llega al trabajo y llama, ya comió el bebé, cómo está la temperatura, y después vas a hacer lo uno y lo otro, pero el marido, el esposo llega al trabajo, se olvida que dejó un bebé con 39 grados de temperatura, y llega al final de la tarde y dice, oye, dejé a mi hijo que tenía 39 grados de temperatura porque estaba metido en sus cosas. Y eso tiene que ver con la configuración del cerebro del hombre y la mujer. Dios los creó de manera diferente. Y aprovecho esto también para que como esposos tomemos en cuenta esto también, la diferencia que hay entre un hombre y una mujer. Nosotros los hombres somos más enfocados y las mujeres son más emocionales. Ya. Los hombres y las mujeres, los hombres son más enfocados y las mujeres más emocionales. ¿Y esto qué hace? Que nosotros, como esposos, muchas veces tomemos a nuestras esposas como si fueran hombres, como si fueran una mujer en un cuerpo de hombre, porque pensamos como hombres. ¿Saben qué? Es imposible que usted conozca a su esposa de manera natural porque la vea todos los días y para eso es necesario estudiar, conocer. Es importante. Hay muchos estudios que dicen la diferencia entre un hombre y una mujer. Su esposa necesita flores, su esposa necesita cariño, necesita afecto. Y saben que es algo que a mí mucho me cuesta y recién después de 2 años y medio de matrimonio estoy tratando de aprender acerca de esas cosas. Y usted como hombre no lo va a aprender así nomás por arte de magia. Usted tiene que cambiar su actitud. Y usted puede decir, no, así yo soy, así me crié, pero está en pecado delante de Dios, porque el mandato de Dios es amar a su esposa. Bueno, haciendo un paréntesis con respecto a esto. Es ilógico pretender que 2 hombres o 2 mujeres para que críen a un hijo y lo críen de manera estable, viendo la diferencia entre un hombre y una mujer. A eso me voy con la diferencia del hombre y la mujer y lo que Dios estableció. Por último, y luego voy a terminar con qué es lo que dice Dios acerca de la homosexualidad. Es importante que es algo ilógico lo que se busca con el tema del matrimonio homosexual, porque para empezar la palabra matrimonio no tiene nada que ver con la homosexualidad. Investigué en un diccionario etimológico que dice que la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium. ¿Qué significaba esto? Viene de la palabra mater y matris, que no era el significado de matrimonio, porque nosotros entendemos que matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer y delante de Dios, pero en ese tiempo solo se le decía a la mujer que estaba en matrimonio o que estaba matrimoniada en el Imperio Romano. ¿Qué significaba esto? Que ella estaba habilitada legalmente para darle hijos a su esposo. Ese es el significado de donde viene la palabra matrimonio. Y pretender que que haya un matrimonio homosexual no cumple el significado. ¿Cómo va a darle hijos si no 2 personas del mismo sexo no se pueden reproducir? Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas conductas y de todo lo que estamos viendo? Dice Génesis 2:24, en el momento de la creación, si quieren pueden buscarlo en su Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a quien quiera, a un hombre o a una mujer. ¿Qué dice? A su mujer. Y serán una sola carne. El problema con el tema de la homosexualidad es que ataca lo que Dios quiso mostrar a través de la unión entre un hombre y una mujer. Dios, a través del matrimonio, quiere mostrar la unión de Cristo con su iglesia. Y también la unidad que hay en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y viendo la homosexualidad como algo que puede haber una unión es imposible. Dios estableció que sean una sola carne, un hombre y una mujer. Y eso es importante que lo veamos, hermanos. Que recordemos lo que ya sabemos nosotros. Ataca el núcleo de la sociedad, que es el matrimonio y la familia. Ese es el problema con la homosexualidad y el matrimonio homosexual o igualitario, como lo quieren llamar. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Un mandato del Señor: no te echarás con varón como con una mujer. Eso es abominación. Y es importante recalcar aquí, abominación es algo que odia, detesta a Dios. Y no es lo único que detesta a Dios, porque ahí cualquiera puede saltar y decir, uy, la homosexualidad, Dios la odia. Dios es abominable para Dios también el divorcio. Es abominable también para Dios el adulterio. Y pueden haber muchos aquí que tienen esta inclinación y que no nace en su corazón el tema de la homosexualidad. Es importante que se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Y el único que puede cambiar esa inclinación es Dios. Lo mismo que el adúltero, lo mismo que la persona que quiere divorciarse de su esposo o de su esposa. Solo Dios puede cambiar eso. Lo mismo que la drogadicción. Si una persona homosexual viene aquí, digamos que lo busca el pastor o busca a un hermano, y si él lo primero que dice es que reconoce que lo que él tiene es por una decisión que él tomó, tenemos libertad para tratar con esa persona. Pero imagínense que esa persona crea que es de nacimiento, ¿qué hay que hacer ahí? Por más que usted le lea la Biblia, le diga todo lo que quiere, esa persona en su mente cree que ella nació así, que no hay nada que lo cambie. Pero es importante que nosotros oremos por aquellas personas que tienen ese tipo de inclinación y que el Señor toque sus corazones en su momento y que puedan cambiar esa mentalidad y entiendan que es una decisión que ellos tomaron algún momento en su vida. Mire lo que dice Levítico 18:23 abajito de lo que habla: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y esto va a lo que les estaba diciendo, que cuando nosotros damos carta abierta a todo esto, da lugar a muchas otras cosas. ¿Por qué no legalizar la zoofilia? Bueno, yo no me inclino por un hombre ni por una mujer, pero sí por un animal. Estamos llevando a que se hunda nuestra sociedad y a destruir por completo el diseño de Dios. Por eso es que Dios pone esto aquí abajo del tema de la homosexualidad, habla de la zoofilia, que es perversión delante de Él. Deuteronomio 23:17. Pueden buscar Deuteronomio 23:17. No, esperen, hermano, te sigan en el Levítico. Después del 18 está el Levítico 20:13. Levítico 20:13. Dice: si alguno se ayuntare con varón, Levítico 20:13, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estaba condenado por la pena capital la homosexualidad. Ambos serán muertos. Y suena algo duro, ¿no? Ahorita en nuestra sociedad hoy, que alguien mate por ser homosexual es homofóbico. Pero delante de Dios esto es abominación. ¿Y qué es lo que muestra esto?
que si una persona no se arrepiente de este pecado, llegará el día en que tendrá que rendirle cuentas a Dios y va a pagar con el castigo eterno. Deuteronomio 23:17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Si violamos el diseño de Dios, cualquier cosa es permitida, hermano. Cualquier cosa es permitida. Y por último, vayamos a Romanos en el capítulo 1, versículo 24 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El apartarnos de Dios nos lleva a esto. Cosas vergonzosas, contra naturaleza y extraviados de la verdad. Es importante, hermanos, que tomemos lugar en estos temas y que veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de estos temas y cómo abordarlos. Y también es importante, hermanos, que quitemos esa mentalidad de odio hacia un homosexual y lo veamos como cualquier pecador como nosotros. Y cuando nos acerquemos a ellos, nos acerquemos de la misma manera que nos acercaremos a un drogadicto, a un alcohólico o cualquier otra persona y le mostremos su pecado con la ley de Dios y que le mostremos que hay salvación en Cristo Jesús. Esa es la mayor tarea que nosotros podemos hacer. Le di estadísticas, estudios en el corto tiempo que hemos tenido, que no se puede abarcar todo, pero ¿saben qué? Ni las estadísticas ni los estudios van a hacer que cambie un homosexual. Es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La idea de darle todos estos estudios es que podamos ver qué es lo que puede suceder, a quién nos estamos enfrentando si nosotros como cristianos no nos levantamos contra todo esto. Nuestra sociedad está yendo cada día más y más en decadencia. Y nosotros como cristianos tenemos que levantarnos con la bandera del Evangelio, peleando la buena batalla de la fe. Somos soldados de Cristo y no simplemente un cantito de niños o un título que tenemos como cristianos. Somos verdaderamente soldados que tenemos que salir cada día con la bandera del Evangelio, predicando la ley y predicando la gracia. Porque sin la ley no hay conocimiento del pecado. Y si no conocemos el pecado, ¿cómo vamos a aceptar la gracia? Es importante que así nos acerquemos al homosexual y a todo aquel que comete pecado delante de Dios. Y que todos los días nosotros busquemos a Dios para que no sea que el día de mañana nos apartemos de Él y lleguemos hasta esto. Si nosotros nos apartamos de Dios y no buscamos a Dios en su palabra todos los días, es posible que caigamos en todo esto. Porque nuestra mente puede quedar entenebrecida. Así que hermanos, démosle gracias a Dios por todo esto, por su palabra que nos guía todos los días. Y es importante que cuando usted vea a un homosexual le hable en amor del Evangelio. Que no simplemente lo mire o lo ignore, sino que le hable del Evangelio. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que nos guía y que nos exhorta, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es la única que puede transformar, Señor, que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor. Las coyunturas y los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y queremos que sea tu palabra, Señor, la que gobierne todos los días y así mismo nos gobierne todos los días, Señor, y así mismo gobierne a aquellas personas, Señor, que no te conocen. Aquellos, Señor, que han ido contra naturaleza, Señor, yéndose hombres con hombres y mujeres con mujeres, Señor.
Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Y si hay aquí alguna persona que tenga este tipo de inclinación, Señor, te pido de que tú lo toques, Señor, con tu evangelio, que tengas misericordia, Señor. Y que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestro corazón. Aquellos que no conocen tu evangelio, hoy, Señor, con todos los que han escuchado, te pido que los toques, Señor, y que les concedas arrepentimiento para gloria tuya, Señor. Y te pido que a cada uno de nosotros nos sigas conformando a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.